Hola, soy Rurik Hugo Ademir Bernuy de la Cruz, alumno de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. En este video hablaremos todo lo referente a las imperfecciones cristalinas del curso de Mecánica de Materiales. Imperfecciones cristalinas. En realidad, no existen cristales perfectos, sino que los cristales contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. A su vez, afectan a diversas propiedades de los materiales de importancia en ingeniería, tales como la capacidad de formación de aleación en frío, la conductividad eléctrica de semiconductores, la velocidad de migración de átomos en aleaciones y la corrosión de los metales. Las imperfecciones de la red cristalina se clasifican conforme a su geometría y forma. Las principales clasificaciones son defectos puntuales o de dimensión cero, defectos de línea, dislocaciones, defectos de superficie, que incluyen superficie externa y límite de grano, y los defectos macroscópicos tridimensionales. Defectos puntuales, imperfecciones dimensional cero. Los defectos puntuales son discontinuidades de la red que involucran una o quizás varios átomos. Estos defectos o imperfecciones que se muestran en las figuras que podemos observar pueden ser generadas en el material mediante el movimiento de los átomos al ganar energía por calentamiento, durante el procesamiento del material mediante la introducción de impurezas o intencionalmente a través de las aleaciones. Uno de los defectos más comunes son las vacancias. Una vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio normal. Las vacancias se crean en el cristal durante la solidificación a altas temperaturas o como consecuencia de daños por radiación. A temperatura ambiente aparecen muy pocas vacancias, pero estas se incrementan de manera exponencial conforme se aumenta la temperatura, como se muestra en la ecuación de Arrhenius, donde NV es el número de vacancias por centímetro cúbico, N es el número de puntos de red por centímetro cúbico, Q es la energía requerida para producir una vacancia, en calorías por mol, R es la constante de los gases, 1.987 calorías por mol, Q y T es la temperatura en grados Kelvin. Debido a la gran energía térmica existente cerca de los puntos de fusión, pudieran existir una vacancia por cada 1000 puntos de red. Defecto intersticial. Se forma un defecto intersticial cuando se inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalina. Los átomos intersticiales, aunque mucho más pequeños que los átomos intersticiales como el del hidrógeno, a menudo están presentes en forma de impurezas. Los átomos de carbono se agregan al de hierro para producir acero. Una vez dentro del material, el número de átomos intersticiales en la estructura se mantiene casi constante, incluso al cambiar la temperatura. Defecto sustitucional. Se crea un defecto sustitucional cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen. Si son más pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión. En cualquier caso, el defecto sustitucional distorsiona la red circundante. Igual, se puede encontrar el defecto sustitucional como una impureza o como un elemento aliante agregado deliberadamente y una vez introducido,
el número de defectos es relativamente independiente de la temperatura. También tenemos dos defectos que son muy importantes para los defectos puntuales: el defecto Franke y defecto Schottky. Defecto Franke es un par de defectos intersticio-vacancia, es decir, se forma cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia. Defecto Schottky es un par de vacancias en un material de enlace iónico. Debe faltar tanto un anión como un catión de la red si ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal. Este defecto es común en materiales cerámicos de enlace iónico. Un último defecto puntual importante ocurre cuando un ion reemplaza a otro con carga distinta. Este caso puede darse cuando un ion con valencia de +2 reemplaza a uno con valencia +1. En este caso, se introduce una carga positiva adicional en la estructura. Para mantener el equilibrio de cargas, podría crearse una vacancia, donde normalmente estaría localizado un catión +1. Esta imperfección se observa en materiales que tienen enlace iónico pronunciado. Como apreciamos en la imagen, en esta estructura, cuando un catión bivalente reemplaza a un catión monovalente, deberá eliminarse también un catión monovalente adicional, quedando así una vacancia. Nota: los defectos puntuales alteran el arreglo perfecto de los átomos circundantes, distorsionando la red a lo largo de quizás cientos de esparcimientos atómicos a partir del defecto. Defectos de línea, dislocaciones u imperfecciones unidimensionales. Las dislocaciones son imperfecciones lineales en un cristal que de otra manera sería perfecto. Se suelen introducir en el cristal durante la solidificación del material o cuando el material se deforma permanentemente. Aunque en todos los materiales, incluyendo cerámicos y polímeros, hay dislocaciones, son especialmente útiles para explicar la deformación y el endurecimiento de los materiales metálicos. Se pueden identificar tres clases de dislocaciones: de tornillo, de borde y mixta. Dislocación de tornillo o helicoidal. La dislocación de tornillo se puede ilustrar haciendo un corte parcial en un cristal perfecto y, a continuación, torciendo ese cristal una distancia atómica. Si se sigue un plano cristalográfico, durante una revolución respecto al eje de torcimiento del cristal, comenzando en el punto X y recorriendo distancia interatómica iguales en cada región de la dirección, se termina una distancia atómica abajo del punto de partida, en el punto Y. El vector necesario para determinar el circuito y regresar al punto de partida es el vector de Burgers, B. Si se continuara la rotación, se describiría una trayectoria espiral. El eje o línea respecto al cual se traza la trayectoria es la dislocación de tornillo. El vector de Burgers es paralelo a la dislocación de tornillo. Como apreciamos en esta imagen, en la imagen A el cristal es perfecto. En la imagen B se corta y se ranura una distancia atómica. Y en C, la línea a lo largo de la cual se hace el corte es una dislocación de tornillo, donde se requiere el vector de Burgers para cerrar un ciclo de distancia atómica igual en torno a la dislocación de tornillo, llamado circuito de Burgers. Dislocaciones de borde, arista o cuña. Una dislocación de borde se puede ilustrar haciendo un corte parcial
en un cristal perfecto, abriendo el cristal y llenando en parte el corte con un plano adicional de átomos. La orilla inferior de este plano insertado representa la dislocación de borde. Si se describe un circuito en torno a la dislocación de borde en sentido de las manecillas del reloj, comenzando del punto X y recorriendo una cantidad igual de distancias atómicas en cada dirección, se terminará en el punto Y, a una distancia atómica del punto de partida. El vector necesario para cerrar el circuito es, de nuevo, el vector de Burgers. En ese caso, el vector de Burgers es perpendicular a la dislocación. Al introducir la dislocación, los átomos que están arriba de la línea de dislocación están muy comprimidos entre sí, mientras que los de abajo están muy distendidos. La región vecina del cristal se ha perturbado por la presencia de la dislocación. Esta, a diferencia de una dislocación de borde o arista, una de tornillo no se puede visualizar como un semiplano adicional de átomos. En la parte A del dibujo se muestra el cristal perfecto. En la parte B se corta y se intercala un plano adicional de átomos, añadiendo este. En la parte C, el borde inferior del plano adicional es una dislocación de borde. Para esto, se requiere un vector de Burgers, B, para cerrar un circuito de distancias atómicas iguales en torno a la dislocación de borde. Dislocación mixta. Como se puede observar en la figura, la dislocación mixta tiene componentes de borde y de tornillo, con una región de transición entre ellas. Sin embargo, el vector de Burgers queda igual para toda la porción de la dislocación mixta. En la cara frontal tenemos la dislocación de tornillo, la cual cambia de forma gradual a una dislocación de borde en el lado del cristal. Como podemos apreciar, la dirección del vector Burgers es igual para toda esta estructura. Deslizamiento. Podríamos trasladar el vector Burgers del circuito a la dislocación de borde, según se muestra en la figura. Después de ese traslado, encontramos que el vector de Burgers y la dislocación de borde definen un plano en la red. El vector de Burgers y el plano resultan útiles para explicar cómo se deforman los materiales. Cuando se aplica una fuerza cortante en la dirección del vector Burgers a un cristal que contenga una dislocación, esta se puede mover al romper los enlaces entre los átomos de un plano. El plano cortado se desplaza ligeramente para establecer enlaces con el plano parcial original de átomos. Este desplazamiento hace que la dislocación se mueva un espacio de un átomo hacia el lado, según se muestra en la figura. Si este proceso continúa, la dislocación se recorre a través del cristal hasta que se produce un escalón en el exterior del mismo. El cristal ha sido deformado. Si se pudieran introducir continuamente dislocaciones en el mismo plano del cristal y se movieran a lo largo de la misma trayectoria, el cristal quedaría cortado en dos. El proceso por el cual se mueve una dislocación y hace que se deforme un material metálico se llama deslizamiento. La dirección en la que se mueve la dislocación es la dirección de deslizamiento, y el vector de Burgers para la dislocación de borde, como se observa en esta figura, durante el deslizamiento, la dislocación de borde recorre el plano formado por el vector de Burgers y ella misma. A este plano
se le llama plano de deslizamiento. La combinación de la dirección de deslizamiento y el plano de deslizamiento es el sistema de deslizamiento. Una dislocación de tornillo produce el mismo resultado. La dislocación se mueve en una dirección perpendicular al vector de Burgers, aunque el cristal se deforma en dirección paralela a ese vector. Como el vector de Burgers de una dislocación de tornillo es paralela a la línea de dislocación, la especificación del vector de Burgers y de la línea de dislocación no define un plano de deslizamiento para una dislocación de tornillo. Como se dijo en el capítulo anterior, hay nuevos paquetes de programas que se han desarrollado cuyo uso puede ser más eficaz para visualizar alguno de estas estructuras. Durante el deslizamiento, una dislocación se mueve desde un conjunto de entornos hasta otro conjunto idéntico de entornos. Para esto, se requiere el esfuerzo de Peirce-Navarro para mover la dislocación de un lugar de equilibrio hasta el siguiente, donde T es el esfuerzo cortante necesario para mover la dislocación. D es la distancia interplanar entre los planos de deslizamiento adyacente. B es la magnitud del vector de Burgers y C y K son constantes del material. La dislocación se mueve en un sistema de deslizamiento que requiere la menor disipación de energía. Deben existir varios factores importantes para determinar los sistemas más probables de deslizamiento. 1. El esfuerzo necesario para hacer que la dislocación se mueva aumenta en forma exponencial con la longitud del vector Burgers. Así, la dirección de deslizamiento debe tener una distancia pequeña de repetición o una alta densidad lineal. La dirección del empaquetamiento compacto en los metales y la aleación satisfacen este criterio y son las direcciones normales de deslizamiento. 2. El esfuerzo necesario para hacer que la dislocación se mueva disminuye en forma exponencial al aumentar la distancia interplanal de los planos de deslizamiento. El deslizamiento es más fácil entre planos de átomos que son lisos, que tienen cumbres y valles más suaves en su superficie, y entre planos que están alejados entre sí o que tienen una distancia interplanar relativamente grande. Los átomos con una gran distancia planar llenan este requisito. En consecuencia, los planos de deslizamiento suelen ser los del empaquetamiento compacto o los que tengan un empaquetamiento lo más compacto posible. 3. Las dislocaciones no se mueven con facilidad en materiales como el silicio o los polímeros, que tienen enlaces covalentes. Debido a la fuerza y a la direccionalidad de los enlaces, esos materiales suelen fallar por fractura frágil antes de que la fuerza sea suficientemente grande como para causar un deslizamiento apreciable. Se debe tener en cuenta que en muchos polímeros diseñados, la dislocación representa un papel relativamente pequeño en la deformación. En muchos polímeros es posible una deformación apreciable sin fractura porque, cuando se aplica un esfuerzo, las cadenas de polímero se enredan. 4. Los materiales con enlazamiento iónico, incluyendo muchos cerámicos, como el óxido de magnesio, también son resistentes al deslizamiento. El movimiento de una dislocación interrumpe el balance de cargas en torno a los aniones y los cationes, y se requiere romper los enlaces entre aniones y cationes. Durante el deslizamiento, los iones con carga igual también deben pasar cerca de uno de otros, causando repulsión. Por último, la distancia de repetición a lo largo de la dirección de deslizamiento o el vector de Burgers es mayor que en los metales y aleaciones. De nuevo, suele presentarse la fractura frágil de material cerámico a causa de la presencia de imperfecciones
como pequeños agujeros, poros, antes de que el valor del esfuerzo aplicado sea suficiente para hacer que las dislocaciones se muevan. Se puede obtener ductibilidad en los materiales cerámicos mediante a. Transformaciones de fase, llamadas plasticidad por transformaciones. Un ejemplo sería la circonia totalmente estabilizada. B. Maclado mecánico. C. Movimiento de dislocaciones y D. Deslizamiento en límite de granos. Normalmente, las mayores temperaturas y esfuerzos de compresión causan mayor ductibilidad. En fecha reciente se demostró que ciertos cerámicos, como el titanato de estroncio, puede tener una ductibilidad considerable. Este comportamiento se llama superplasticidad. Significado de las dislocaciones. Aunque en algunos materiales cerámicos y polímeros pueden ocurrir deslizamientos, el proceso de deslizamiento es de particular utilidad para entender el comportamiento mecánico de los metales. En primer término, el deslizamiento explica por qué la resistencia de los materiales es mucho menor que el valor predecible a partir del enlace metálico. Si ocurre el deslizamiento, solo es necesario que se rompa en algún momento una pequeña fracción de todas las uniones metálicas a través de la interfase, por lo que la fuerza requerida para deformar el metal resulta ser pequeña. Segundo, el deslizamiento de la ductibilidad a los metales. Si no hay dislocaciones presentes, una barra de hierro sería frágil. Los metales no podrían ser conformados utilizando diversos procesos que involucran la deformación para obtener formas útiles como la forja. En tercer lugar, controlamos las propiedades mecánicas de un metal o aleación al interferir el movimiento de las dislocaciones. Un obstáculo introducido en el cristal impedirá que una dislocación se deslice, a menos que apliquemos mayor fuerza. Si es necesario aplicar una fuerza superior, entonces el metal resulta ser más resistente. En los materiales se encuentran enorme cantidad de dislocaciones. La densidad de dislocación o la longitud total de dislocaciones por unidad de volumen generalmente se utiliza para representar la cantidad de dislocaciones presentes. Densidades de dislocación de 10 a la 6 centímetros por centímetros cúbicos son típicas en los metales más suaves, en tanto que se pueden conseguir densidades de hasta 10 a la 12 centímetros por centímetro cúbico deformando el material. El microscopio electrónico de transmisión, MET, se utiliza para observar las dislocaciones. En el MET se enfoca un rayo de electrones sobre una hoja extremadamente delgada del material. El haz de electrones interactúa con las imperfecciones en el material, causando diferencias en la fracción de electrones transmitidos. En consecuencia, se observan distintos contrastes al ver el haz transmitido sobre una pantalla fluorescente o sobre una placa fija. Como podemos apreciar en las figuras, se muestran las dislocaciones, las cuales aparecen como líneas oscuras al observarse a muy altas amplificaciones. Ley de Schmidt. Las diferencias de comportamiento en los metales con distintas estructuras pueden comprenderse examinando la fuerza necesaria para indicar el proceso de deslizamiento. Supongamos que se aplica una fuerza F unidireccional a un cilindro de metal formado por un monocristal. El plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento se pueden orientar respecto a la fuerza aplicada definiendo los ángulos lambda y phi.
El ángulo entre las direcciones de deslizamiento y la fuerza aplicada es lambda, mientras que phi es el ángulo entre la normal al plano de deslizamiento y la fuerza aplicada. Vale recalcar que la suma de los ángulos phi y lambda puede ser 90, pero no en forma obligatoria. En el lado izquierdo, en la figura vemos un sistema de deslizamiento, la cual se produce por un esfuerzo cortante resuelto. La parte B, la parte derecha, el movimiento de dislocaciones en el sistema de deslizamiento deforma el material. Para que la dislocación se mueva en este sistema de deslizamiento, la fuerza aplicada debe producir una fuerza cortante que actúe en la dirección del deslizamiento. Esta fuerza cortante resuelta, Fr, es la ecuación que apreciamos en la pantalla. Fr es igual a F por el coseno de lambda. Y si dividimos la ecuación entre el área del plano de deslizamiento, el área de deslizamiento, que es el A, es igual a A sub 0, que es la del cilindro, sobre el coseno de phi, obtenemos la ecuación siguiente, que es la llamada ley de Schmidt, donde este esfuerzo cortante resuelto en la dirección de deslizamiento, que es el esfuerzo unidireccional aplicado al cilindro por el coseno de phi por el coseno de lambda. Mecanismo de deslizamiento. Las porciones de cristal en cualquier lado de un plano específico de deslizamiento se mueven en direcciones opuestas, y al alcanzar el reposo, los átomos se encuentran en posiciones próximas al equilibrio, de tal forma que hay un cambio menor en la orientación de la red. De este modo, la forma externa del cristal cambia sin destruirlo. Los métodos sensibles de rayos X muestran que ha ocurrido algún doblamiento o torcimiento de los planos de la red, y que los átomos no están en sus posiciones exactamente normales después de la deformación. Como se muestra en las figuras, esquemáticamente el deslizamiento de una red FCC. Para la figura lado izquierdo, el plano 111, que es el de la población atómica más densa, corta el plano 001 en la línea AC. Si se supone que el plano 001 es el del papel y se toman juntas muchas celdas unitarias, el deslizamiento se aprecia como un movimiento a lo largo de los planos 111 en la dirección de empaquetamiento 110, recorriendo una distancia de una dimensión o unidad reticular o múltiplo de esa dimensión. La serie de escalones formados suele aparecer bajo el microscopio como un grupo de líneas aproximadamente paralelas, como se aprecia en esta imagen. En la figura 3.7, sobre la superficie se marcó una sola línea vertical antes de la deformación. Después de la deformación, las líneas de deslizamiento aparecen como líneas o escalones paralelos a un ángulo de 45 grados aproximadamente. La línea vertical deja de ser recta y cada escalón equivale a un movimiento de 700 a 800 átomos. Como se muestra en la figura 3.8, muestra líneas de deslizamiento en 2 granos de cobre. Nótese también que las líneas de deslizamiento son paralelas dentro de cada grano, pero debido a la diferente orientación de las celdas unitarias en cada grano, tienen que cambiar de dirección en la frontera de grano. Esta frontera empieza en la esquina inferior izquierda y avanza hacia arriba y a la derecha. Del diagrama de deslizamiento esquemático, hay que suponer, al principio, que el movimiento es uno simultáneo de plano de átomo
que se cruzan entre sí. Sin embargo, esto requiere que la fuerza tangencial tenga el mismo valor sobre todos los puntos del plano de deslizamiento. Las vibraciones de los átomos y las dificultades para aplicar una fuerza uniformemente distribuida hacen que esta condición no sea factible de obtener. Una suposición más razonable es que los átomos se deslicen consecutivamente empezando en un sitio o en unos cuantos sitios en el plano de deslizamiento y que después se muevan hacia afuera sobre el resto del plano. Sir Neville Monk, físico británico, ha relacionado este deslizamiento con el de una alfombra grande y pesada sobre un piso. Si se trata de deslizar la alfombra entera como una sola pieza, la resistencia es demasiado grande. En vez de ello, se puede hacer un pliegue en la alfombra y deslizarla un poco, empujando a la vez el pliegue a lo largo y agrandando así la región deslizada detrás de ella a expensas de la región no deslizada enfrente de ella. Una analogía como la del pliegue de la alfombra es el movimiento del gusano, como se puede apreciar en esta figura 3.9, que muestra que, con la aplicación de la fuerza tangencial, se ha formado un plano extra de átomos, llamado dislocación, encima del plano de deslizamiento. Esta dislocación se mueve a través del plano de deslizamiento y deja un escalón cuando sale a la superficie de cristal, cada vez que la dislocación se mueve a través del plano de deslizamiento. El cristal se mueve a un espacio de un átomo. Como los átomos no terminan en posiciones exactamente normales después del paso de la dislocación, movimientos ulteriores de la dislocación a través del mismo plano de deslizamiento encuentran mayor resistencia. Eventualmente, esta resistencia o distorsión del plano de deslizamiento llega a ser suficientemente grande para trabar la dislocación en la estructura cristalina y el movimiento se detiene. Para deformaciones posteriores se necesitará movimiento sobre otro plano de deslizamiento, aunque la distorsión es mayor sobre el plano de deslizamiento activo. Su efecto se siente en toda la estructura reticular y la carga aplicada debe aumentarse para producir movimientos sobre otro plano de deslizamiento. Defectos superficiales, imperfecciones bidimensionales. Los defectos superficiales son los límites o los planos que separan un material en regiones donde cada región tiene la misma estructura cristalina pero distinta orientación. Superficie del material. Las dimensiones exteriores del material representan superficies en donde termina el cristal en forma súbita. Cada átomo en la superficie ya no tiene el número adecuado de coordinación y se interrumpe el enlazamiento atómico. Con bastante frecuencia, este es un factor muy importante en la fabricación de dispositivos microelectrónicos a base de silicio. La superficie exterior también puede ser muy áspera, contener muescas diminutas y ser mucho más reactiva que el interior del material. En los materiales con nanoestructura, la relación de la cantidad de átomos o iones en la superficie con los del interior es muy alta. En consecuencia, esos materiales tienen una superficie grande por unidad de masa. En la refinación del petróleo y en muchas otras áreas de la tecnología, se usan catalizadores con área superficial muy alta para impulsar la cinética de las reacciones químicas. De manera parecida a los materiales de nanoescala, los materiales porosos, los geles
y los polvos ultrafinos son ejemplo de materiales cuya superficie es muy grande. Frontera de grano o límite de grano. La microestructura de muchos materiales cerámicos y metálicos consiste en muchos granos. Un grano es una porción del material dentro de la cual el arreglo de los átomos es casi idéntico. Sin embargo, en la orientación del arreglo de átomos o estructura cristalina es distinta en cada grano vecino. Se muestra el esquema de 3 granos. El arreglo de los átomos en cada grano es idéntico, pero los granos tienen distinta orientación. Un límite de grano. La superficie que separa los granos individuales es una zona angosta, donde los átomos no tienen las distancias correctas. Es decir, los átomos están tan próximos entre sí en algunos lugares del límite de grano que producen una zona de compresión, y en otras áreas están tan alejados que producen una zona de tensión. Un método para controlar las propiedades de un material es controlar el tamaño de grano. Al reducir el tamaño de grano, se aumenta la cantidad de granos y, a consecuencia, se aumenta la cantidad de superficie del límite de grano. Toda dislocación recorre solamente una distancia corta para encontrar un límite de grano y detenerse. Así, la resistencia del material metálico aumenta. La ecuación de Hall-Petch relaciona el tamaño del grano con la resistencia de cedencia, donde sigma es la resistencia de cedencia, punto de fluencia, punto de cedencia o límite elástico, que es el valor necesario del esfuerzo para causar cierta cantidad de formación permanente. D es el diámetro promedio de los granos y sigma sub 0 y K son constantes para el metal. Se recalca que la resistencia de cedencia de un material metálico es el valor mínimo del esfuerzo necesario para iniciar la deformación plástica o permanente. Borde de grano de ángulo pequeño o límite. Un límite de grano de ángulo pequeño es un conjunto de dislocaciones que produce una pequeña desorientación entre cristales vecinos. Como la energía de la superficie es menor que la de un límite de grano normal, los límites de grano con ángulo pequeño no son tan eficientes para bloquear los deslizamientos. Los límites de grano con tamaño pequeño que se forman por dislocaciones de borde se llaman límites inclinados. Los que se forman por dislocaciones de tornillo se llaman límites de giro. En el dibujo podemos ver el límite de grano con ángulo pequeño, la cual se produce con un conjunto de dislocaciones que causa un desalineamiento angular θ entre las redes cristalinas a ambos lados del límite. Tamaño de grano. El tamaño de grano de material policristalinos es importante, porque la cantidad de superficie del límite de grano tiene un efecto significativo en muchas propiedades de los metales, especialmente en la resistencia. A temperaturas más bajas, menos de aproximadamente la mitad de su temperatura de fusión, los límites de grano refuerzan a los metales por restricción de movimiento de las dislocaciones bajo tensión. A elevadas temperaturas puede tener lugar un deslizamiento del límite de grano y los límites de grano pueden llegar a ser regiones de baja resistencia en metales policristalinos. Fallas de apilamiento. Las fallas de apilamiento que se presentan en los metales FCC representan un error en la secuencia de apilamiento de los planos con empaquetamiento compacto. Normalmente se produce una secuencia ABC, ABC, ABC en un cristal perfecto,
pero supóngase que se produce la siguiente secuencia: ABC, ABA, BC, ABC. En la porción de la secuencia indicada, un plano tipo A ocupa un lugar donde un plano tipo C estaría localizado normalmente. Esta pequeña región, que tiene una secuencia de apilamiento HCP en lugar de una secuencia FCC, representa una falla de apilamiento. Las fallas de apilamiento interfieren con el proceso de deslizamientos ya antes mencionado. Límite o borde de Macla o gemelación. Es un plano a través del cual hay una orientación especial de imagen especular de la estructura cristalina. Las maclas pueden producirse cuando una fuerza cortante que actúa a lo largo del límite de macla hace que los átomos se desplacen de su posición. El maclado sucede durante la deformación o el tratamiento térmico de ciertos metales. Los límites de macla interfieren con el proceso de deslizamiento y aumentan la resistencia del metal. El movimiento de los límites de macla también pueden causar la deformación del metal. El maclado también se presenta en algunos materiales cerámicos, como la circonia monoclínica y el silicato dicálcico. La eficiencia que tienen los defectos superficiales para interferir con el proceso de deslizamiento puede juzgarse mediante la energía de la superficie. Los límites de grano con alta energía son mucho más eficientes para bloquear las dislocaciones que las fallas del apilamiento o los límites de macla. Límites de dominio. Los materiales ferroeléctricos son los que desarrollan polarización dieléctrica espontánea y reversible. A los materiales que desarrollan una magnetización en forma parecida se les llama ferromagnéticos o ferrimagnéticos. Estos materiales electrónicos y magnéticos contienen dominios, donde un dominio es una pequeña región del material cuya dirección de magnetización o de polarización dieléctrica permanece igual. En esos materiales se forman muchos dominios pequeños, de tal manera que se minimiza la energía total del material. La presencia de dominios influye sobre las propiedades dieléctricas y magnéticas en muchos materiales electrónicos y magnéticos. Control de proceso de deslizamiento. En un cristal perfecto, el arreglo fijo y repetido de los átomos tiene el nivel de energía más bajo posible dentro del cristal. Cualquier imperfección en la red eleva la energía interna en el lugar donde se localice el defecto. La energía local se incrementa alrededor del defecto porque los átomos están en compresión o en tensión. Como podemos apreciar en el primer cuadro, aquí tenemos la energía de las imperfecciones de superficie en materiales seleccionados, como el aluminio, el cobre, el platino, el fierro, para una energía por falla de apilamiento, macla o grano que se da en Hz por centímetros cuadrados. Los defectos extendidos y los puntuales desempeñan una función de la mayor importancia en la determinación de las propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas y magnéticas de los materiales diseñados. En esta ocasión, recapitularemos acerca de la importancia de los defectos sobre las propiedades de los materiales. Efectos sobre las propiedades mecánicas. Toda imperfección en el cristal aumenta la energía interna en el lugar de la imperfección. La energía local aumenta porque, cerca de la imperfección, los átomos están muy comprimidos y cercanos entre sí, compresión, o muy apartados, tensión. Una dislocación en un cristal metálico, que por lo demás sería perfecto, se puede mover con facilidad por el cristal si el esfuerzo cortante resuelto es igual al esfuerzo cortante crítico resuelto. Sin embargo, si la dislocación se encuentra con una región
donde los átomos están desplazados respecto a sus posiciones normales, se requiere un esfuerzo mayor para forzar el paso de las dislocaciones por la región de alta energía local. En consecuencia, el material es más resistente. En los materiales, los defectos como las dislocaciones, defectos puntuales y límites de grano sirven como obstáculos a las dislocaciones. Es posible controlar la resistencia de un material metálico controlando la cantidad y el tipo de las imperfecciones. Hay tres mecanismos comunes de endurecimiento o reforzamiento, que se basan en las tres categorías de defecto en los cristales. Como el movimiento de dislocaciones es relativamente más fácil en los metales y aleaciones. Estos mecanismos suelen funcionar mejor en los materiales metálicos. Es necesario tener en cuenta que con mucha frecuencia la resistencia de los cerámicos a la tensión y a bajas temperaturas está determinada por la cantidad de porosidades, presencia de pequeños agujeros. Con frecuencia, los polímeros son amorfos y, por tanto, las dislocaciones desempeñan un papel muy pequeño en su comportamiento mecánico, como se describirá en un capítulo posterior. La resistencia de los vidrios inorgánicos, como el vidrio flotado de silicato, depende de la distribución de minutas fallas sobre la superficie. Aquí tenemos los tres mecanismos de reforzamiento. Endurecimiento de deformación. Las dislocaciones interrumpen la perfección de la estructura cristalina. Como podemos apreciar en la figura, los átomos abajo de la línea de dislocación en el punto B están comprimidos, mientras los de arriba de B están muy alejados. Si la dislocación A se mueve hacia la derecha y pasa cerca de la dislocación B, la dislocación A se encuentra con una región donde los átomos no tienen un orden adecuado. Se requieren mayores esfuerzos para mantener en movimiento la segunda dislocación. En consecuencia, el metal debe ser más resistente. Al aumentar la cantidad de dislocaciones, sigue aumentando la resistencia del material, porque al aumentar la densidad de las dislocaciones, se producen más obstáculos al movimiento de las dislocaciones. Se puede demostrar que la densidad de dislocaciones aumenta en forma notable a medida que se deforma un material. Este mecanismo de aumentar la resistencia de un material por medio de la deformación se llama endurecimiento por deformación o endurecimiento por trabajo en frío. También podemos demostrar que es posible reducir la densidad de dislocaciones en forma apreciable, calentando un material a una temperatura relativamente alta y manteniéndolo en ella durante largo tiempo. A este proceso se llama recocido y se usa para impartir ductibilidad a los materiales mecánicos y metálicos. Por lo anterior, el control de la densidad de dislocaciones es un método importante para controlar la resistencia y la ductibilidad de metales en las aleaciones. Para la figura, si la dislocación en el punto A se mueve hacia la izquierda, queda bloqueada por el defecto puntual. Si la dislocación se mueve hacia la derecha, interactúa con la red perturbada cercana a la segunda dislocación en el punto B. Si la dislocación se mueve hacia la derecha, queda bloqueada por un límite de grano. Endurecimiento de solución sólida. Cualquiera de los defectos puntuales también interrumpen la perfección de la estructura cristalina. Cuando la estructura cristalina del material anfitrión asimila por completo los átomos o los iones de un elemento o compuesto huésped, se forma una solución sólida. Esto ocurre de manera parecida a la forma en que la sal o el azúcar se disuelven en agua, en bajas concentraciones. Si una dislocación A se mueve hacia la izquierda, se encuentra a un cristal perturbado debido a al defecto puntual. Aquí son necesarios mayores esfuerzos para continuar el deslizamiento de la dislocación.
Si en forma intencional se introducen átomos sustitucionales o intersticiales, se produce un endurecimiento por solución sólida, que se describirá. Este mecanismo explica por qué el acero simple al carbono es más resistente que el fierro puro, o por qué las aleaciones de cobre con pequeñas concentraciones de berilio son mucho más resistentes que el cobre puro. El oro o la plata puros, que son metales FCC, son con muchos sistemas de deslizamiento activo, son demasiado suaves mecánicamente. Endurecimiento por tamaño de grano. Las imperfecciones de la superficie, tales como los límites de grano, perturban el arreglo de los átomos en los materiales cristalinos. Si la dislocación B se mueve hacia la derecha, se encuentra con un límite de grano y queda bloqueada. Al aumentar la cantidad de granos o reducir el tamaño de grano, se produce un endurecimiento por tamaño de grano en los materiales metálicos. El control del tamaño de grano se describirá en varios de estos conceptos de endurecimiento. Fractura. Es la separación de un cuerpo sujeto a un esfuerzo en dos o más partes. La fractura se clasifica en frágil o dúctil. La fractura frágil generalmente comprende la rápida propagación de una grieta con el mínimo de absorción de energía y de deformación plástica. En los monocristales, la fractura frágil ocurre por clivaje a lo largo de un plano cristalográfico en particular, por ejemplo, el plano 100 en el hierro. En los materiales policristalinos, la superficie de fractura frágil muestra una apariencia granular, como apreciamos en la figura. B. Debida a los cambios en la orientación de los planos de clivaje de un grano a otro. Al igual que con la deformación plástica, la diferencia entre la resistencia a la fractura teórica y la resistencia a la fractura real se debe a irregularidades estructurales. Las fibras de vidrio recién estiradas tienen resistencias próximas a los valores teóricos, pero cualquier cosa que pueda causar irregularidades superficiales, como mellas o grietas, las debilita. En el año de 1921, A. Griffith dio la primera explicación de esta discrepancia. En su teoría explicaba que en los materiales frágiles, en el centro de la región en forma de cuello, en la mayoría de los metales comerciales, esas cavidades internas probablemente se forman alrededor de inclusiones no metálicas. Esta creencia se sostiene por el hecho que los metales extremadamente puros son mucho más dúctiles que los de pureza un poco menor. Bajo un esfuerzo aplicado continuo, las cavidades se unen para formar una grieta en el centro de la probeta. La grieta avanza hacia la superficie de la probeta en una dirección perpendicular al esfuerzo aplicado. La culminación de la fractura ocurre rápidamente a lo largo de una superficie que hace un ángulo de aproximadamente 45 grados con el eje de tensil. La etapa final de un labio circular sobre la mitad de la muestra y un bisel sobre la superficie de la otra mitad. De este modo, una mitad tiene la apariencia de una copa poco profunda y la otra se asemeja a un cono con la parte superior aplanada, que da lugar al término fractura, copa y cono. Defectos macroscópicos tridimensionales. Estos defectos macroscópicos tridimensionales se deben a que al control inadecuado durante la solidificación de los metales, el enfriamiento, el recocido, inadecuada realización de los tratamientos térmicos, sobre esfuerzos aplicados a las piezas para el doblamiento, mal diseño de piezas mecánicas y mala selección de materiales, e incluso para las aleaciones.
En estos defectos tenemos a los rechupes, grietas, poros y también tenemos a las fisuras. Esto fue todo, muchas gracias.